Hola, profe. Bueno, yo le voy a contar sobre la distribución de Student. Esta distribución, digamos que fue creada por William Gosset. Como químico y estadístico, estuvo encargado en la cervecería Guinness de ver lo de la producción y la calidad de la cerveza. En su proceso pues, de investigación publicó un artículo sobre esto, pero no pudo publicarlo con su nombre por políticas de privacidad de la empresa, así que lo publicó como Student, por eso la distribución se llama The Student. Bueno, esta distribución tiene unas características, es una distribución de variable aleatoria continua, es para variables cuantitativas, se utiliza para, digamos, comprobar hipótesis, debe tener una población normal y se utiliza cuando se desconoce la desviación estándar de la población. En este sentido, y además, pues debe ser, se utiliza cuando hay 30 o menos datos de la investigación, en la investigación. Debe tener unos datos específicos como la media poblacional, la media muestral, el error estándar. Para encontrar el intervalo de confianza de la media poblacional desconocida, pues se utiliza esta formulita. Eh, Otra característica de la distribución de student es que como la distribución normal, pues es como una campanita, pero esta es más aplanada y tiene los extremos más amplios. Eh, Tiene la distribución de student, tiene su propia tabla, no utiliza la tabla de la distribución normal. Mm, bueno, y rápidamente vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, el profesor de estadística afirma que la calificación promedio de su curso es de 7.9. Si en este semestre inicia con un grupo de 28 estudiantes que tuvieron una calificación promedio de 7.5 y desviación típica muestral de 2.3 en el curso anterior. Determine si la afirmación del profesor de estadística es correcta utilizando el nivel de confianza de un 80%. Vamos a verificar entonces si la hipótesis del profe es real o no. Bueno, lo que el profe dice, ¿cierto? Entonces, en primer paso vamos a revisar las hipótesis, que pueden ser dos, una nula o una alternativa. La nula dice que efectivamente el promedio de los chicos es de 7.9 y la otra dice que es diferente. Luego, en el paso 2, vamos a definir a través de esta formulita los grados de libertad y la significancia para luego ubicar los rangos en el rango en la tabla de Student. Eh, Seguimos con la aplicación de las fórmulas para encontrar entonces finalmente el dato de t, que es menos 0.92. Aquí tenemos cómo encontramos el rango en la tablita, que es 1.314, y finalmente nos vamos a la verificación de los datos o la evaluación en la gráfica. En la gráfica ubicamos al 0.92 dentro de los rangos que nos dio la tabla, menos 1.314 y 1.314. Como está dentro del rango en la campanita, entonces podemos decir que la estimación que hace el profe, efectivamente que todos sus estudiantes tienen un promedio de 7.9, es acertada. Listo, profe, muchas gracias. Hola, buenas, mi nombre es Mayra Garita y vengo a hablarles de la distribución de Poisson. Ella recibe el nombre por su creador, Simeón Denis Poisson, que nace en 1781 y muere en 1840. Fue un matemático filósofo francés que quería moldear la frecuencia de eventos durante un intervalo de tiempo fijado y también participó en la perfección de la ley de los grandes números. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado y a partir de esa frecuencia media de la aparición de dichos eventos. Como vemos en pantalla está la expresión de la distribución de Poisson. A diferencia de la distribución normal, la de Poisson solo depende de un parámetro que está marcado en amarillo. Como vemos, mu informa el número de esperado de eventos que ocurrirán en un intervalo fijado y por tanto, pues mu es la media de la frecuencia de dichos eventos. En otras palabras, podemos decir que la probabilidad discreta, bueno, de Poisson es una probabilidad discreta
que tan solo conociendo sus eventos y su frecuencia media de ocurrencia, vamos a saber su probabilidad. Función de la densidad de probabilidad, como vemos en pantalla, se representa P entre paréntesis X, que es la variable aleatoria, tomando un valor en concreto que es X minúscula igual a la exponencial de la media negativa multiplicado por la media elevada de la observación. Y todo esto lo dividimos por el factorial de la observación. Como vemos acá, hay una referencia de la distribución de Poisson desde media de 2 con la probabilidad de densidad que es la siguiente. Bueno, acá no todas las distribuciones de probabilidad de densidad de Poisson tendrán el mismo aspecto, pues aunque tengamos la muestra, si cambiamos su media, es decir, el parámetro que depende de la función, también cambiará pues dicha función. Un ejemplo, suponemos que estamos en temporada de invierno y queremos ir a esquiar antes de diciembre. La probabilidad que abran las estaciones de esquí antes de diciembre es del 5% de las 100 estaciones de esquí. Queremos saber la probabilidad que hay en la estación de esquí más cercana, pues que abra antes de diciembre. La valoración de esta estación de esquí es de 6 puntos. Los inputs necesarios para calcular la función de la probabilidad de densidad de Poisson son los conjuntos de datos y mu. Vemos conjunto de datos que son 100 estaciones de esquí, que nos dan en el ejemplo, y mu, que es el 5% multiplicado por el 100 de las estaciones de esquí, que es igual a un 5, que es el número de estaciones de esquí esperados durante el conjunto de datos. Vamos a pasar al ejemplo, entonces, P X, el 6 que viene siendo pues el valor en concreto igual al 5 que es la exponencial de la media negativa, multiplicada por la media elevada a la observación y dividida en el factorial que nos dan aquí en el ejemplo que son 6 puntos. Y todo eso nos da 0,14 que si lo ponemos al 100% sería un 14,62%. Entonces, la estación más cercana tiene esa probabilidad de que abra antes en diciembre. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Islani Magal Caballero Flores. Hoy les voy a hablar sobre la distribución hipergeométrica. Bueno, la distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando ya se conoce el número total de elementos de la población del cual extraímos esta muestra. Esta resulta ser útil o se utiliza normalmente en aquellos casos en los que se extraen muestras o se realizan experiencias repetidas sin devolución del elemento extraído o sin retornar como a la situación inicial. Esta es como una distribución fundamental en el estudio de pequeñas muestras de poblaciones y también en probabilidades de juegos al azar. Para que se entienda un poco mejor, esto es como un ejemplo sencillo, es que tenemos en una bolsa 10 bolas, 5 azules, 5 rojas, sacamos un azul y ahí vamos a utilizar este tipo de distribución para calcular cuál es la probabilidad de que en la siguiente sacada de una bola, ejemplo, podamos sacar una roja o una azul. La fórmula para este tipo de distribución es la que vemos en pantalla, donde N mayúscula se refiere al tamaño de la población, K se refiere al número de individuos que, N minúscula se refiere al tamaño de la muestra y X es el valor que toma la variable que queremos averiguar en un ejercicio o caso. La media, varianza y desviación típica de esta distribución vienen dadas por las fórmulas que vemos a continuación. Y un ejercicio para aplicar la distribución hipergeométrica sería este. El ejercicio dice, una compañía emplea 800 hombres menores de 55 años.
suponiendo que el 30% son portadores de un marcador en el cromosoma y que indica el riesgo incrementado de presentar hipertensión. Si 10 hombres son analizados para el marcador, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente un hombre tenga el marcador? Entonces, pues ahí ya tenemos los datos de la población total, tenemos los datos de la muestra. Entonces, N en este caso sería 800, que es el total de la población. N minúscula sería 10, que es el tamaño de la muestra que vamos a tomar. K, que es el 30% de los individuos que suponemos son portadores del marcador del cromosoma Y. Y X, que es el número que va a tomar la variable, que es 1, porque nos están preguntando cuál es la probabilidad de que exactamente un hombre tenga el marcador. Entonces, la fórmula es K combinación X, son todas las combinaciones posibles de éxitos por todas las combinaciones de fracaso, N menos K sobre combinación N minúscula menos X entre el total de la muestra. Acá cambiamos los valores por los datos que ya tenemos, lo que da un resultado de 0.12. Entonces, este ejercicio lo que quiere decir es que el resultado en la posibilidad de que un hombre entre 10 que tomamos de la muestra es igual a 0.12 para que tenga el cromosoma Y. Profesor y compañeros, en esta oportunidad les voy a hablar de la distribución chi cuadrado. Entonces se dice que la distribución chi cuadrado de Pearson es una distribución probabilística continua que representa los grados de libertad y ayuda a determinar la relación entre dos variables. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a mirar si existe dependencia estadística entre ellas. Entonces, aquí encontramos la fórmula para hallar la distribución chi cuadrado. Vamos a ver un ejemplo que dice, la siguiente tabla refleja la cantidad de estudiantes según la calificación obtenida en matemáticas de dos universidades, la UBA y la UP. Entonces encontramos 3 calificaciones y los valores para cada una de ellas de cada universidad. Deficiente, regular y bueno, esas son las calificaciones. Hay también una pregunta que dice, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Tenemos un margen de error del 0,05. Entonces, para responder a la pregunta planteada, se hace uso de la distribución chi cuadrado. El primer paso es plantearse las hipótesis. Entonces, nos planteamos la hipótesis nula, que se representa por la H sub O, que dice no influye el tipo de universidad. Y la hipótesis alternativa, que se representa por la H sub 1, que dice sí influye el tipo de universidad. Luego de plantearnos las hipótesis, pasamos a hallar las frecuencias teóricas esperadas para cada uno de los datos. Estas frecuencias se calculan como se muestra en el ejemplo siguiente. Vamos a ver, entonces para 5 se multiplica el total de la columna por el total de la fila dividido entre 78, que estos valores los sacamos de esta tabla. 5, entonces va a ser 25 por 23 dividido 78. Y así sucesivamente para todos los valores. Entonces 20, 20 sería igual a 25 por 55 dividido entre 78. Y así sucesivamente para todos los valores. Aquí ya lo tenemos resuelto. Luego de que hayamos todas las frecuencias teóricas, pasamos a determinar el grado de libertad, por fórmula. Entonces, la fórmula para hallar el grado de libertad es igual al número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el grado de libertad es igual a 2 filas, que es
representa la universidad, la UBA y la UP, menos 1, y las 3 columnas que representan las 3 calificaciones que son deficiente, regular y bueno. Entonces, 2 menos 1 es igual a 1 y 3 menos 1 es igual a 2. Esto es igual a 2. Entonces, el grado de libertad sería 2. Entonces, luego de que hacemos esto, hallamos este grado de libertad, entonces procedemos a hallar el chi cuadrado con los valores ya reemplazando los valores con la frecuencia teórica, como se muestra a continuación. Entonces vamos a colocar el chi cuadrado es igual a la sumatoria de la frecuencia sub 0 menos la frecuencia teórica elevado al cuadrado sobre la frecuencia teórica. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, para el 5 sería 5 menos la frecuencia teórica, que es 7,37 elevado al cuadrado sobre 7,37, y así sucesivamente para cada valor. Al hacer esta operación, esto nos va a dar 9,28 en el chi cuadrado calculado, 9,28. Entonces, vemos que aquí tomamos el grado de libertad, que este va a ser por tabla, hallar el chi cuadrado por tabla. Entonces, cogemos el 2 que hallamos, que fue el grado de libertad, con el grado de error. Entonces nos vamos, buscamos el 2 y nos vamos hasta la columna que tenga el 0,05, y esto nos va a dar el chi cuadrado equivalente a 5,9915. Aquí están los valores. Entonces, el chi cuadrado por tabla es de 5,9915. El chi cuadrado calculado es de 9,28. Pasamos a mirar lo que dice la regla. El chi cuadrado calculado es mayor, cuando el chi cuadrado calculado es mayor que por tabla, se cancela la hipótesis nula. Cuando el chi cuadrado calculado es menor que el chi por tabla, se anula la hipótesis alternativa y pasa a ser verdadera la hipótesis nula. En este caso, ¿qué pasó? 9,28 es mayor que 5,9915. Entonces pasamos a decir que pasamos a decir que la calificación sí influye en el tipo de universidad. Gracias, profe.